Ajonjolí de todos los moles. Vamos a entrarle a la ajonjolí de todos los moles y esto tiene que ver con la infraestructura en nuestro país. Particularmente el tren que conecta a Toluca con la Ciudad de México. Recordarás que este tren lo inició Enrique Peña Nieto cuando aún estaba en el gobierno del Estado de México. Bueno, lo tuvo Enrique Peña Nieto en su gobierno mexiquense, lo tuvo cuando fue presidente de la República y no lo terminó. Recuerdo que decían que iba a costar 30,000 millones de pesos hacer este tren, que se iba a terminar en su gobierno, pero como buena obra priista, ni estuvo en tiempo y forma, ni costó 30,000 millones de pesos y el precio se elevó a 300,000 millones de pesos. Este tren, esta obra, la retoma el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se compromete a trabajar en ella, desarrolla toda una obra muy importante para realizar la obra de ingeniería, que fue muy compleja. Tiene unos puentes pues bastante grandes, importantes, que requieren una labor titánica para poder llevarlo. Faltaba inaugurar un último tramo, que es el que conectaría ya hasta la terminal de Observatorio. Hoy se destaca que esta obra por fin va a estar completamente en operación. ¿Cuándo va a inaugurarse por completo? El próximo domingo. Así lo informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo importante es que ya entre en operación el próximo domingo, el 18 de mayo. ¿Y cuándo prevén también quitar como este carril de confinamiento que hay sobre la También se está autopista? trabajando en todo el Bajo Puente para que ya mucho funcione completa la carretera de llegada a la Ciudad de México. Y hablando de infraestructura, este fin de semana la presidenta estuvo en el trolebús elevado, que es una modernidad que beneficiará a las y los habitantes del Estado de México para trasladarse y conectarse hacia la ciudad. Cabe resaltar que 4 de 5 ciudadanos del Estado de México utilizan transporte público. Esto ayudará a que millones de personas se vean beneficiadas por esta estructura. Vamos a escucharlo. Esta forma de transporte es una innovación. No hay en ningún lugar del mundo un segundo piso que mueva exclusivamente trolebuses. No contamina, no tiene contaminantes locales. Estos trolebuses en particular tienen 75 kilómetros de autonomía, es decir, si no están conectados a la catenaria, tienen sus baterías para poder funcionar. Y este viene desde Chalco. En una parte viene a nivel, en la carretera que va a Puebla. Hay una parte que tiene, en donde está de un lado Iztapalapa todavía y del otro lado Los Reyes La Paz, es el límite de la ciudad con el Estado de México. Es una zona que creció muchísimo, el oriente de la ciudad, o el oriente de la zona metropolitana del Valle de México, más bien por decirlo así. Ahí en el oriente vamos a hacer muchas acciones, porque es una zona que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, y en 10 municipios estamos trabajando con el gobierno del Estado de México y los municipios para mejorar el entorno urbano y los servicios urbanos, y pues es una forma de transporte público que actualmente en esa parte de Iztapalapa debe mover alrededor de 100,000, 120,000 pasajeros diarios. Y tiene la ventaja de que si va aumentando la demanda, pues se van adquiriendo más trolebuses y se van incorporando. Sí. Y además pues no tiene semáforos, entonces es como un metro, desde que inicia hasta que termina pues no hay semáforos, entonces el recorrido va a pasar de 1 hora y media a media hora, 40 minutos máximo. Entonces realmente es una innovación en México este transporte. Estábamos hablando de obras que conectan el Estado de México con la Ciudad de México. Hay muchos habitantes que viven en el Estado de México y vienen a hacer actividad económica a trabajar a la Ciudad de México. Uno es el tren insurgente que va de Toluca a la terminal de Observatorio, donde se conecta con el metro, un tren muy moderno. Y el otro es el trolebús que va a conectar
Valle de Chalco con Santa Marta Catitla en la zona de Iztapalapa. El fin de la semana estuvo la presidenta justamente en esta zona para inaugurar el trolebús y vamos a ver qué fue lo que sucedió el fin de semana. Está con nosotros Delfina, la gobernadora del Estado de México, y Clara, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y toda la palomilla que se ve por allá. Aquí está el general Cervantes Loza, Martín López, que es el director de transportes eléctricos de la ciudad, Andrés Layuz, Jesús Esteva, y viene Jesús, mi esposo, con nosotros. Y estamos dando este recorrido de prueba de la inauguración del trolebús. Bueno, va a empezar a subir, ahora vamos a nivel. Esta es la carretera que va a Puebla en aquella dirección y por supuesto a la Ciudad de México en la otra dirección. Esta es una obra que inició con el presidente López Obrador, en la que participamos el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces, y ahora con Clara, el gobierno del Estado de México, que ha hecho una buena parte de la obra, y el gobierno federal a través de SICT. Y es una forma de transporte muy innovadora, no hay en ningún otro lugar del mundo. Es un transporte público a través de trolebuses, es eléctrico y va elevado para evitar el tránsito confinado. No hay semáforos. Y de aquí se puede ligar, de Santa Marta, se puede ligar hasta por toda Ermita Iztapalapa, hasta Constitución de 1917, que es una obra que hicimos entonces cuando estuvimos en el gobierno de la Ciudad de México. Esta es una obra de transporte metropolitano, Estado de México, Ciudad de México, que como ustedes saben, esta zona tiene, el oriente de la ciudad tiene alrededor de 7 millones de habitantes, más o menos, como 10 municipios. Existen más de 3 millones de personas, según el INEGI, que diariamente utilizan transporte público para venir a la ciudad, donde más del 60% lo hace por cuestiones laborales. Esto, sin duda alguna, va a cambiar los estilos de vida, Miguel. Horas de sueño, momentos con la familia, porque claramente mucha de la gente que viene a la Ciudad de México dedica más tiempo en el transporte público que en sus hogares para estar con su familia. Que haya facilidad de conectividad no solamente es justicia social, también se habla de un estilo de vida distinto, donde incluso una hora más de sueño, media hora más de sueño, créeme que sí son de mucha bendición. Mencionaste algo clave. Este trolebús es un tema de justicia. Y aquí va para los jóvenes. Durante los años 90, durante el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, mucha gente en una situación económica precaria, gente que venía de barrios populares, buscaron una opción de vivienda. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Pues abrió justamente estas colonias Solidaridad en Valle de Chalco, algunas personas se fueron un poquito más adelante rumbo a la salida de Puebla, allá en Ixtapaluca. Sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, ya tienen un lugar donde vivir y la gente pensó que iba a haber modernidad poco a poco. Por décadas, esta zona de Chalco y Valle de Chalco estuvieron sin drenaje, sin agua potable y sin luz. Y para los jóvenes, ahí te va una situación precaria que se vio muy particularmente en esa zona. Junto a la autopista que va hacia la salida a Puebla, corre el Canal de la Compañía, que es un escurrimiento de agua que viene del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que está al ladito. Es una zona también bella porque tienes a los volcanes al lado, pero esos escurrimientos de agua, cantidad de ocasiones en temporada de lluvias y más en los 90s, se desbordaba. Entonces era una situación muy común que Valle de Chalco y Chalco estuvieran inundadas en los 90s y a inicios de los 2000s. Bueno, el Canal de la Compañía ya después de los 2000s quedó intubado. Luego se fue modernizando la carretera, el camino hacia la salida a Puebla. Y Valle de Chalco y Chalco olvidados, las calles sin pavimentar, zonas sin energía eléctrica y sin agua potable. Y bueno, mucha gente que vive en esas zonas trabaja en la Ciudad de México, tiene actividad económica en la Ciudad de México y de verdad que ese tramo para llegar a la Ciudad de México era una zona de congestionamiento vial, era una zona de muchos accidentes y también una zona insegura en el transporte público. Ahora que se tenga un transporte moderno,
eléctrico que contamina poco y también con un costo económico accesible, porque Así es. no hay que perder de vista que el transporte público en el Estado de México es más del doble en la Ciudad de México. Ahora tienen un transporte público moderno, rápido, económico. Destacaba la presidenta Claudia Sheinbaum que no tiene semáforos. Por ello, es un acto de justicia. Por décadas el gobierno liberal, los más humildes allá, a Chalco, a Valle de Chalco, a Solidaridad, y olvidados, olvidados. Y se olvidaron de sus necesidades, tanto de vivienda como de trabajo. Bien, poco a poco un acto de justicia para esa zona del oriente del Estado de México, Arlene.